Los templarios ya no tenían razón de ser. Refugiados en sus posesiones de Europa, se dedicaban a administrar sus bienes. Su poder era inmenso. El gran maestre tenía el rango de un príncipe de sangre. Comandaba un poderoso ejército, administraba un patrimonio inmobiliario inmenso, tenía autoridad absoluta. El tesoro de Francia no estaba en manos del rey, sino en el Temple de París. Los templarios eran los depositarios del tesoro, con cuyos intereses prestaban, avalaban, compraban y vendían. De soldados habían pasado a banqueros. Esta fue la clave de su fin. Su poder ensombrecía a la monarquía francesa. Felipe el Hermoso les temía. ¿Qué hacer? Si no puedes derrotar a un enemigo, únete a él, reza un viejo proverbio. Felipe lo intentó. Quiso entrar en la orden, pero fue rechazado. Jamás olvidaría la ofensa. El gran maestre Jacques de Molay sabía que una fusión de los hospitalarios sería siempre en detrimento de los templarios, al ser sus riquezas mucho mayores. Se presentó ante el Papa y así lo expuso. Felipe no fue admitido. Calumnia que algo queda, dice otro proverbio muy bien aprendido en la corte. Solo faltaba la ocasión. Las primeras acusaciones contra los templarios surgen en el cónclave de Perusa, en 1304. La recoge un hombre de escasa significación política, Esquiu de Floirano, quien probablemente a principios de 1305 las dio a conocer al rey de Aragón. Como quiera que el monarca no quiso dar crédito a las habladurías, el acusador marchó a Francia. Allí el ambiente contra los templarios era propicio, y el rey galo abre bien las orejas. Felipe IV tiene la cerilla con la que encender la hoguera. A espaldas del rey confabulaban dos personajes siniestros que harían el trabajo sucio del monarca: Marignay y Nogaret. El primero será quien al final se apoderará del tesoro del temple y lo administrará en nombre del rey. Nogaret, dice Humberto Eco, era el canciller del rey y fue quien, en 1903, provocó el incidente de Anagni, en que Sciarra Colonna había abofeteado a Bonifacio VIII y el Papa había muerto de humillación al cabo de un mes. Vaya dos elementos. Felipe IV pone las injurias de Floirano en conocimiento de Clemente V, quien en 1307 autoriza una investigación oficial. El 14 de septiembre de 1307, el rey da la orden a todos sus bailes locales y senescales de que detengan en masa a los templarios y, muy importante, confisquen sus bienes. Un mes más tarde comienza la caza del templario. La encargada de todo el proceso será la Inquisición, verdadero brazo armado al servicio del rey. ¿De qué se acusaba a los templarios? De sodomitas, herejes, de pisar la cruz, de escupir a Cristo, de besarse en zonas impúdicas. En definitiva, de dos cosas. La primera, de practicar el mal nefado,
catalogado por la Inquisición como pecado capital, y la segunda de haberse librado a prácticas herejes aprendidas en tierras infieles. ¿Qué había de verdad y de mentira en todo esto? Hacer una exposición concienzuda del tema nos apartaría del hilo conductor de este capítulo, el tesoro del temple, pero hay que decir que muchas de las acusaciones eran prácticas habituales en la orden, pero no desde un punto de vista aberrante o injurioso a la fe de Cristo, sino desde un punto de vista iniciático, hermético y místico. Comienzan los interrogatorios. Jacques de Molay, gran maestre durante 42 años, desde 1298 es arrestado. El día anterior había sostenido el paño fúnebre en el entierro de la princesa Catalina de Constantinopla. Se le encierra en el castillo del Temple junto a 138 caballeros más. Se confiscan sus bienes y parte del tesoro de los templarios. El rey, para calmar los ánimos de la gente, ordena publicar una lista de acusaciones espeluznantes que recaen sobre los nobles caballeros. Los templarios, sometidos a torturas inquisitoriales que no precisan comentario, confiesan. Las torturas son terribles. La Inquisición tiene práctica, y 36 caballeros que habían medido sus espadas con los sarracenos, hombres acostumbrados a las más duras condiciones de vida, mueren en el potro. En París, solo 4 de los 100 y pico detenidos se niegan a confesar. Las torturas y confesiones se producen en cadena. En 1310, un grupo de templarios se retracta de todo lo confesado bajo tortura, pero la maquinaria real es poderosa y de poco sirven las alegaciones de los infortunados. En su mayoría son condenados a muerte para que cunda el ejemplo. Solo les queda una alternativa a los templarios después de la gloria anteriormente vivida: pasar a la clandestinidad. Aquí, en este punto de la historia, terminan los hechos comprobados y comienza la leyenda. El 19 de marzo de 1314, Molay es condenado a cadena perpetua. Al escuchar la sentencia, se rebela contra la misma y de su corazón sale un grito de justicia. El valor de los templarios se materializa en Jacques de Molay. Proclama su inocencia y la de sus hermanos de armas. Los templarios solo han cometido un delito: ser débiles y traicionarse. Pero se acabó. Él no está dispuesto a aceptar la deshonra de las acusaciones vertidas y se retracta de todo lo dicho. El rey decide acabar de una vez por todas con el problema de Molay. Ordena erigir una hoguera en la isla de Cité y al anochecer, Molay y Godofredo de Charnay son quemados. Según la tradición, Jacques de Molay maldijo a sus perseguidores y les emplazó a un juicio con Dios antes de un año. En efecto, la maldición se cumple. El Papa muere el 20 de abril de 1314. El rey, a partir de la muerte de Molay, se ve atacado por una enfermedad desconocida y muere el 29 de noviembre de 1309. Nogaret había perecido meses atrás. Marigny se seguiría unos meses más tarde, acusado de brujería. ¿Se apoderó Felipe IV del tesoro del Temple?
Por una parte, desde luego que sí, pero por otra no. 2 días antes de que el rey librara la orden de detención, una carreta de heno tirada por bueyes abandonó el recinto del Temple de París con destino desconocido. En ella viajaban los mejores tesoros del templo y los documentos más secretos de la orden. Jacques de Molay cede en ese momento al mando de los templarios al conde Beaulieu, quien se convierte en líder durante la clandestinidad. ¿Hacia dónde partió la carreta con el tesoro? 2 localidades se disputan el privilegio. Una perfectamente documentada por Humberto Eco se hallaría en Provins y la otra en Rennes-le-Château. Tanto una como otra presentan pruebas palpables de haberse albergado grandes riquezas en su subsuelo. Aquí me ocuparé de la segunda, al haberlo hecho Humberto Eco con su habitual maestría de la primera, aunque muy posiblemente las dos ocultaran parte del tesoro. Es de suponer que una riqueza como aquella no podía perderse jugándosela a una sola carta, y la mejor manera de evitarlo era dispersando el tesoro. Las ardillas, animales astutos, saben mucho al respecto y almacenan su comida en varios depósitos para evitar que la rapiña les deje sin alimentos todo el invierno. Algo así hicieron los templarios. Si para Provins hay una base histórica, para Rennes-le-Château también. Cada una por separado pudo ocultar el legado del temple. Se halló una parte del tesoro. ¿Dónde está el resto? Permanece en los subterráneos de Provins, en la cueva de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château se alza sobre una ligera prominencia del terreno a 48 kilómetros al sur de Carcassona, configurando la imagen tradicional de un pueblo del sur de Francia, dominado por la silueta de su iglesia y un pequeño bosque. Cerca se halla Rennes-le-Brains, pequeña estación termal muy famosa en la región. A comienzos del siglo XIX, un pastor transitaba con su ganado por la vecindad del pueblo. Vio una de sus ovejas que escapaba monte arriba. Decidió darle alcance y echó a correr tras ella. Los ladridos del perro que acompañaban al pastor asustaron a la oveja, y ésta corrió aún con más ímpetu hasta refugiarse en una cueva. El pastor, dispuesto a recuperar su oveja, se aventuró en las entrañas de la gruta. De repente se vio rodeado por docenas de esqueletos y cofres llenos a rebosar de monedas de oro. Aterrado por tan funesta imagen, se olvidó de la oveja y se entretuvo en inspeccionar el tesoro. Más calmado decidió llenarse los bolsillos de monedas y marchar a su casa para compartir el hallazgo con su esposa. La inocencia y la buena fe del hombre hicieron que revelara a sus vecinos el origen repentino de su fortuna, pero no llegó a señalarles el lugar donde se ubicaba la cueva. Lejos de suscitar admiración, su historia levantó oleadas de ira y envidia, hasta el punto de ser acusado de haber robado aquellas monedas.
El pastor negó repetidas veces la acusación, pero finalmente fue ejecutado. En esta parte de la historia me asalta una duda. ¿Prefirió morir el pastor antes que revelar el escondite y demostrar su inocencia? ¿De qué le serviría ser rico si lo iban a justiciar? Creo, sinceramente, que un hombre de su condición, pobre, ignorante y de buen corazón, hubiese cantado de plano con tal de salvar el pellejo. Esta reflexión sencilla, si se quiere, me inclina a pensar que la leyenda es pura invención. Entre los habitantes de Rennes-le-Château no se volvió a hablar más del tesoro hasta que, 85 años después, alguien despertó en la conciencia de las gentes la historia del pastor. En 1885 llegó a la aldea un nuevo párroco. Se llamaba Béranger Saunier y venía dispuesto a dinamizar las actividades de la iglesia y a ganarse el respeto de la feligresía. Pronto estuvo bien considerado en la comunidad y trabó amistad con la hija de un vecino suyo. La muchacha, Mary de Nardau, era una adolescente traviesa, fantasiosa y siempre dispuesta a trabajar. Pronto, la amistad entre el cura y la muchacha fue muy estrecha. En 1891, 6 años después de la llegada del párroco, este decidió restaurar una parte del altar y la cubierta de la iglesia, cuyas goteras amenazaban la estructura. Al ser hombre de escasos recursos económicos, buscó para ello una donación. Su predicamento entre la comunidad le valió una cantidad sustanciosa y con ella emprendió las obras de la iglesia.